¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre instrumentos legales y normativos sobre la discapacidad. Me presento, soy su servidor Alexis Cázares. Actualmente me encuentro cursando la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Baja California. Ok, primero lo que nos compete y uno de los primeros temas hablaremos de la Convención de la ONU que se dio en el 2006, donde se habló principalmente de tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Cuáles fueron los primeros temas a tratar? Se reconocía a las personas con discapacidad como titulares de derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? No va con un tema de mérito o de proveer a las personas con discapacidad de derechos humanos, sino que se diera este reconocimiento de que como cualquier individuo en un estado, estos ya desde que nacen son titulares de dichos derechos humanos. No es algo que se gana o que se va a proveer por parte del Estado, sino que es algo que por derecho de nacimiento tiene todo individuo. También se centra en la eliminación de barreras en cuestión de dignidad humana. El tema de dignidad humana lo abarcaremos a lo largo de la presentación y del video para un poquito profundizar más en lo que vendría siendo la dignidad humana y cómo podemos proveer a las personas con discapacidad o necesidades diferentes de tener una vida digna y de ser dignos humanamente o tener justo dignidad humana. Aquí es importante esta cita sexual donde dice que las personas con discapacidad incluyen aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o incluso sensoriales, ¿no? Que éstas se prolonguen en un largo periodo de tiempo. Ahora, ¿qué se buscaba precisamente en esta convención? Se buscaba garantizar la igualdad en derechos y inclusión social. Obligaba a todos los estados a adoptar medidas legislativas y administrativas que garantizaran los derechos de las personas con discapacidad. Promovía la dignidad, accesibilidad, la no discriminación y la participación social. Aquí es un punto muy importante el tema de la participación social, porque aunque en teoría esto debería ser no un cuestionamiento ni una imposición en acuerdos internacionales, muchas veces la participación social de personas con discapacidades particulares se ve, se ve estrictamente nublada y de una manera prohibitiva por el Estado, ya que aunque textualmente el Estado no limite a las personas con necesidades diferentes a tener un rol social activo, muchas veces la accesibilidad, a la poca ayuda por parte del Estado y la invisibilización de estas personas provoca que su participación social y su inclusión social se vea disminuida. Ahora, en normas del informe de 1993 también se aborda la igualdad de oportunidades. ¿Por qué la igualdad de oportunidades y no la equidad? Porque estamos hablando que todas las personas deberíamos tener la misma igualdad de oportunidades, sin importar cuáles sean nuestras necesidades particulares o nuestras características particulares. Simplemente se nos debería proveer de las mismas oportunidades a todos, sin importar cuál sea la distinción de nuestras características propias. En este proceso se buscaba eliminar obstáculos en la educación, el empleo y la cultura, buscaba condiciones equivalentes para todas las personas y la eliminación de todas las barreras que impiden la participación plena en una vida social. Por otro lado, también tenemos la Ley 51 en el 2003 en España. La presente ley tiene como por objeto establecer medidas para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, en el marco legal de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal y con propósito de prevenir la discriminación y promover la inclusión social. Ahora, justo del el tema que más nos compete es el tema de accesibilidad. La accesibilidad se trata de la igualdad de acceso, no solo hablamos de un acceso físico o un acceso a ciertos lugares, sino hablamos de un acceso de servicios, transporte, comunicación, servicios, ya sea políticos, privados, públicos, en todos los ámbitos y que busca la accesibilidad específicamente, implica ajustes razonables y eliminación de barreras. Esta definición es por parte de la ONU en el 2006 en dicha convención y proseguiremos con otra definición por parte de las normas uniformes donde dice que ahora la accesibilidad, como se define en esta parte, es un requisito para la participación social. ¿A qué nos referimos cuando es un requisito para la participación social? Nos referimos a que si no hay accesibilidad, no hay participación social, ya que cuando a un individuo no se le permite acceder a votar, a ser activo en la elección de leyes o normas públicas, a un empleo digno, a una educación digna, a una vivienda digna, donde todo su entorno le pone limitantes para poder llegar a esos
a esos puntos, pues entonces la participación social se ve afectada directamente. ¿Qué propone esta definición? Propone adaptar infraestructuras, adaptar transporte, adaptar comunicación y adaptar servicios. Y participación organizacional de personas con discapacidad en la supervisión. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces la legislación o nuevas leyes que vean por las personas con necesidades o características particulares, pues al final no, no tienen esta visión o su visión está sesgada, ya que ellos no se encuentran limitados de ninguna forma. Entonces es importante que las personas con discapacidad sean representadas por otras personas que entienden ampliamente sus vivencias y los riesgos a los que se enfrentan en su cotidianidad. Ahora también tenemos la definición de accesibilidad en la ley española. La define como una condición que permite el uso autónomo y seguro de bienes y servicios. Aquí vemos que nos podemos enfocar mucho en lo que son cosas tangibles, como los bienes y los servicios. Entonces busca que todas las personas, principalmente las personas con discapacidad o características particulares, tengan este acceso fácil y no complicado, sobre todo no complicado, de los bienes y los servicios. ¿Qué se implementa? Se implementan ajustes razonables, normas técnicas y sanciones en caso de incumplimiento. Es importante que se tomen en cuenta las sanciones, ya que muchas veces, por más que haya leyes que apoyen a las personas con discapacidad, muchas veces las sanciones que hay son nulas y el incumplimiento de estas no representa ninguna negativa o ningún castigo para aquellas personas que lo incumplen. Ahora, tenemos una pequeña comparativa en cuestión de normativas. Las semejanzas que podemos encontrar es que todas promueven una igualdad de derechos y que todas hablan de accesibilidad. En todas las normativas que vimos se busca una participación social y una inclusión social de las personas con discapacidad. Y en diferencias, el alcance global, la vinculación con el Estado y la vinculación con el ámbito social es diferente. Y básicamente, a lo que se enfoca o los parámetros a los que llega también son muy distintos, mientras que en la ley española se puede hablar más de bienes y servicios, en la Convención Global de la ONU se habló un poco más de términos generales, hablando en todos los ámbitos que se puede incluir socialmente a una persona con discapacidad. ¿A qué conclusiones podemos llegar con todas las normativas que vimos a lo largo del video? Que la convención y las normas guían a los países hacia un enfoque en derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué no nos referimos a un enfoque en derechos de las personas con discapacidad, sino porque el hecho de mencionar específicamente derechos para personas con discapacidad, podemos un poco caer otra vez en invisibilizar y segregar a esta población? En cuestión de la ley española, recoge y adapta esos principios a un contexto nacional. Esto es importante recalcar, ya que es importante que cada país o cada estado tenga su propia percepción y adaptación de leyes y normativas a su población en particular, ya que por más que la población vulnerada sea la misma, según el país, la cultura y el contexto podrían cambiar las necesidades particulares que éstas podrían tener. Y podemos concluir que en las tres normativas se refleja claramente que persisten retos en implementación, práctica y la eliminación de las propias barreras. Esta sería nuestra pequeña conclusión. Y por último tenemos las referencias que se utilizaron para compartir esta información y para el uso de las diapositivas y este video. Agradezco su tiempo en la escucha activa y la visualización de este contenido y me despido.